Ok. Ahí se puede ver ya mi pantalla. Sí, Marta. Bueno, vamos a ir iniciando. Estamos ya en la clase 7. Vamos a dividir la clase como en dos partes. Vamos a ver la primera parte del tema. Vamos a hacer la actividad introductoria y después vamos a ver la siguiente parte del tema y vamos a hacer la actividad de desarrollo. Y bueno, no olviden que ya está el segundo examen de este parcial, no se les vaya a pasar. Y pues ya saben que las entregas de actividades son el viernes 11:59. Y de lo de su currículum, todavía sigo revisando, todavía no termino. Y a los que ya les revisé, pues les estuve colocando ahí una retroalimentación de qué cosas pudieran modificar. Y listo. Entonces espero hoy terminar ya de revisar currículums. Bueno, estamos ya en la semana 7, vamos a ver lo que es la comunicación formal y vamos a empezar a ver las técnicas grupales. Vamos a iniciar por el discurso, mesa redonda y el panel. Y la siguiente clase, pues vamos a terminar de ver, vamos a ver otras técnicas grupales y luego ya terminarlas en la última clase de este parcial. Y bueno, el objetivo de aprendizaje, pues obviamente es ver qué es la comunicación formal, la importancia de esta y empezar a ver las técnicas grupales. Bueno, acuérdense que estamos en la unidad número 2, los tipos de comunicación. Y bueno, pues vamos a ir iniciando. Como saben, pues la comunicación es algo muy importante que está presente en cualquier tipo de nivel dentro de nuestra vida, es decir, desde nuestro nivel cotidiano, nuestra vida cotidiana, pues necesitamos de comunicación, hasta nuestros niveles un poquito más profesionales, ya sea desde lo académico o bien desde un trabajo ya como tal o en una empresa. Entonces la comunicación es algo que está presente y que dependiendo de cómo se dé esta comunicación, impacta directamente en la manera en la que la empresa se va desarrollando. Si en una empresa tenemos mala comunicación, pues obviamente va a fallar al momento de poder realizar algún tipo de proyecto o inclusive el trabajo mismo. Entonces, por eso es muy importante pues llevar a cabo una buena comunicación. Sí, como aquí dice, pues la comunicación lo que significa es que va dentro de la empresa va a haber más eficiencia, va a haber obviamente coordinación y organización dentro de esta y eso siempre va a favorecer a que el trabajo se dé de una mejor manera. Y bueno, los tipos de comunicación que se encuentran dentro de las empresas son dos, la comunicación formal y la comunicación informal. Si la comunicación formal, como lo vemos aquí, pues obviamente va a depender de las jerarquías, es sumamente institucional y lleva un estatus. Y por tanto, pues se manejan canales más formales para que se lleve a cabo la comunicación. Y pues lo informal, ejemplos de esto sería lo del chisme y el rumor. Pues el día de hoy y durante las próximas 2 clases y media vamos a enfocarnos en lo que es la comunicación formal. Y ya pues para terminar vamos a terminar con lo que es la comunicación informal. Y bueno, ¿qué sería entonces la comunicación formal? Si recordamos, pues decíamos que la comunicación es cuando se transmite información. ¿Sí? Cuando yo transmito información, ya sea ideas, pensamientos o sentimientos. La comunicación formal, pues obviamente también es esta transmisión de información, pero lo que la diferencia del otro tipo de comunicación es que esta sabemos dónde se origina el mensaje, es decir, el mensaje sabemos perfectamente que lo está originando alguien que está dentro de la propia jerarquía y sabemos quién es el que está originando el mensaje. ¿Y cómo sabemos quién está originando el mensaje? Pues porque dentro de este mensaje tiene que venir información que me diga, fulanito de tal dice que se haga esto. ¿Sí? Entonces, es una comunicación que es muy regulada, que ya tenemos canales
por los cuales se va a enviar ese mensaje. Acuérdense que el canal pues era el medio por el cual llegaban los mensajes y en el caso de la comunicación formal pues nos dicen, ok, ¿quieres mandar un mensaje? Lo puedes enviar pero solamente por correo institucional o vas a hacer un documento, un oficio, un memorando y de esa manera vas a poder mandar tu mensaje. Entonces ya me están estableciendo qué canales son los que tengo que utilizar. ¿Por qué? Porque estoy dando información que pertenece a la empresa. Y obviamente, les digo, esto también va a depender de la jerarquía en la que estemos. ¿Por qué? Porque generalmente los mensajes pues van a ir de manera lineal, ¿no? Puede ser que se origine, bueno, el lineal escalado, que se origine dentro, que a lo mejor lo origine esta persona y el mensaje pues va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces, de aquí pues pasa a esta persona y luego de esta pues pasa a los demás, ¿sí? Por canales súper formales. Y si es al contrario, pues también la comunicación se va a originar aquí, abajo, pero va a pasar inmediatamente al segundo nivel y luego ya de este nivel al otro. No hay como que esta parte donde se van brincando jerarquías, que es muy malo brincarse una jerarquía cuando estamos en una organización, ¿no? No sé si han escuchado eso, de que nunca te brinques como a tus jefes, ¿no? Si tienes un problema, primero lo tienes que hablar con el jefe inmediato y no irte como al jefe de tu jefe, ¿no? Que es así como súper, súper mal visto. ¿Por qué? Porque estamos manejando jerarquías, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante también saber dónde estoy en la jerarquía y a partir de esto. Por ejemplo, en su caso, pues también están en una jerarquía. Si ustedes tienen un problema de grupo, lo que harían sería hablarlo entre ustedes y luego ya el mensaje se lo darían a lo mejor a su jefe de grupo y ya el jefe de grupo lo habla con el maestro o con el tutor y luego ya el tutor o el maestro pues ya lo habla con la persona que sigue, ¿no? Para poder llevar este mensaje a su fin. ¿Sí quedó claro esto de la comunicación formal? Sí, maestra. Ok, gracias. Y bueno, dentro de esta comunicación, a diferencia de la definición de comunicación, decíamos que había propósitos de la comunicación o para qué funcionaba la comunicación. Y en el caso de la comunicación formal, pues tenemos funciones centrales, que tres de ellas ya las vimos, porque también aplican a la comunicación normal, no en general, pero nos falta una. Entonces vamos a verlas rápidamente porque les digo, ya las vimos. La primera era la función de control. ¿Sí se acuerdan a qué se refería esta función? ¿O ya se les olvidó? No es la función, bueno, la función de control no es, por ejemplo, cuando tenemos un jefe y están los subordinados y obviamente el jefe tiene que dar órdenes a sus subordinados y es la manera en que hay control sobre tipo de niveles jerárquicos. Sí, obviamente pues se marca como jerarquía y si te fijas, obviamente por la jerarquía me dice a quién tengo que obedecer y a partir de eso, de qué manera tiene que ser la comunicación. Por ejemplo, en mi caso con ustedes, si se acuerdan al inicio del cuatrimestre, les di un reglamento. Ah, pues ese reglamento lo que está haciendo es aplicar una función de control, ¿no? Que les estoy diciendo, oye, no puedes hacer esto, tienes que mandar mensajes no tan tarde, tienen que ser dentro del horario de clases, que luego no lo hacen muchos, pero se supone que tiene que ser dentro del horario de clases. Les voy a contestar los mensajes, pues obviamente todo referente a la escuela, no de cosas personales, etc, etc, etc. Todo eso pues sería la función de control. Por ejemplo, otra de las reglas que los estoy controlando al final, esto de control significa que yo te digo cómo debe de ser tu comunicación, ¿no? Desde inclusive cómo te debes de vestir. Bueno, en el caso de ustedes, pues no prenden la cámara y no les he dicho como de tienes que estar vestido y peinado y
pues no. Pero, por ejemplo, Rafa que tiene una hija, creo que dijo que tiene una hija, no sé si a usted le aplican eso, como que luego hay maestros que dicen, tienen que tener a los hijos peinaditos y con el uniforme para tomar la clase, ¿no? Entonces, dime, Rafa. Pues, bueno, de hecho son dos maestras, Ah, dos. pero sí, la mayor, de hecho ahorita aquí está en sus clases y Ujú, pues no cierto lineamiento en que bien vestidos y todo, pero están, pues sí, presentables, están con su ropa de vestir normal ujú. y pues, presentables para las clases. Únicamente si en el día de educación física les piden ponerse el pants para hacer la activación física en Ah, casa. Es lo bueno. único. Pero, por ejemplo, eso que le dicen, no, oiga, sus hijos tienen que estar así y así, están ejerciendo una función de control. Sí, o sea, ya les están diciendo, acuérdense que la vestimenta, sí, eso ya lo vimos, la vestimenta que era lo de la comunicación no verbal, también comunica, ¿no? Entonces también el hecho de que te digan cómo vestirte, pues ya te está diciendo, oye, tienes que hacer esto. Entonces ya están controlando tu manera de comunicación. ¿Y por qué, por ejemplo, en el caso de nosotros obedecemos? Ah, pues porque jerárquicamente los que nos están diciendo eso, pues digamos que dentro de la jerarquía de la organización a la que estamos perteneciendo, pues están más arriba que nosotros y decimos, no, pues tengo que hacerlo. ¿No? En el caso de la escuela, pues dicen, son los alumnos y luego son los maestros, pues ni modo, tengo que obedecer lo que me están diciendo en el reglamento los profesores, porque por la jerarquía así lo marca. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere esto de la función de control. Y obviamente, dentro de cualquier trabajo, pues tenemos lineamientos, ¿no? Al igual que ustedes, pues yo también sigo ciertas reglas que me marcan desde cómo me debo de comportar con ustedes, cómo me debo de vestir, que no debe haber relaciones personales con los alumnos, que cómo los debo de tratar, en qué tiempos debo de calificar, cómo los debo calificar, todas estas cuestiones pues que al final nos están controlando. Y bueno, la siguiente es la función de motivación y pues alguien que se acuerde de qué se trataba esta función. O ya se les olvidó. ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No? Bueno, la función de motivación, como su nombre lo dice, pues como motivar, ¿no? Motivar a, incentivar a. Obviamente esta función va a depender mucho de que las personas que están en la jerarquía arriba de uno nos den como cierta información sobre cómo estoy haciendo el trabajo, si voy bien o si voy mal, ¿no? Como que esta información que nos digan, oye, vas bien, pero te falta esto, que nos den una especie de retroalimentación, siempre ayuda a que nuestro ejercicio dentro de la institución, pues obviamente mejore. Si me dicen que voy bien, pues digo, ok, sigo por este camino y pues vamos bien. Pero si me dicen que hay algo que puedo mejorar, pues modificarlo para poder tener un mejor rendimiento. Esto como lo vemos, por ejemplo, en su caso, pues la retroalimentación que les hagan sus profesores referente a sus actividades o referente a sus proyectos, pues va a ser la manera en la que ustedes van a obtener como esta motivación de voy bien o sea, me falta poquito, ¿no? Puedo modificar esto y hacerlo de mejor manera. Por ejemplo, en mi caso también lo hacen, me califican, obviamente, tanto ustedes que me califican casi al final del cuatrimestre, como personas que ven mis clases, que no son los alumnos, que ven mis clases y que también pues me dicen, oye, está bien esto, pero modifica esta parte, o trata de hacer esto, o aquí no pongas esto. Entonces eso también pues me ayuda a, ¿qué? A mejorar. Básicamente esta función se trata de eso. Y bueno, la siguiente es la de expresión emocional, que decíamos que como somos personas, que sentimos y todas estas cuestiones, pues obviamente el estar en contacto con otras personas y el estar
constantemente en un grupo social, pues hace que salgan sentimientos, ya sean positivos o negativos, ¿no? No todos nos llevamos bien con todos, pero al final pues necesitamos tener una relación equilibrada para que el trabajo salga de la mejor manera. Por ejemplo, ustedes que ya llevan ahora sí 5 meses, casi 6, conociéndose, pues se darán cuenta, ¿no? Que ya a lo mejor dentro del grupo dicen, ay, no, es que fulanito no me agrada mucho, o fulanita sí, pero como grupo, pues deben de llegar como un equilibrio y funcionar bien como grupo para poder sacar la carrera o hacer un buen trabajo, ¿sí? Porque luego pues hay trabajos en equipo. Entonces, la función de expresión emocional pues es importante para mantener como este equilibrio entre todos los integrantes. ¿Cómo se realiza? Pues obviamente se realiza a partir de cumplir pues nuestras necesidades sociales, ya sea que hagan cierto tipo de eventos que nos ayuden como para hacer un catarsis emocional, donde podamos como sacar como todas estas emociones. Hay técnicas para poder realizarlo. Otros a lo mejor si hacen algún convivio o algo así, pues también funciona como esta parte de dejar como atrás el trabajo y salir como simplemente a como esta parte de necesidad de convivio, o pues los deportes, ¿no? Que también funciona bastante como, si ustedes hacen deporte, pues saben que luego funciona como esta catarsis, ¿no? De que andas a lo mejor estresado y el deporte te desestresa, ¿no? Los que hacen deporte. Y la última, que esta sí no la habíamos visto, es la función de información. Y esta función la necesitamos que sí esté presente todo el tiempo, porque para yo poder ejercer un buen trabajo, poder hacer un buen trabajo y para poder tomar decisiones, necesito que me den información, desde información de qué funciones tengo que hacer en el trabajo, o sea, qué es lo que esperan de mí, ¿no? Para poder encaminarme y poder realizar un buen trabajo, hasta, hasta dónde están mis facultades para yo tomar decisiones. O sea, sí necesito que me proporcionen información referente a mi perfil, al trabajo que estoy, y para saber, ok, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Inclusive ustedes como alumnos deben de saber cómo hasta dónde pueden ejercer o tomar decisiones respecto a su educación, ¿no? De, por ejemplo, decisiones como cuáles, pues a lo mejor no pueden decidir como tal el horario de clases, ¿no? O sea, la clase de expresión es a las 8 y ni modo, me tengo que levantar a las 8 de la mañana. No es como que yo le pueda decir a la maestra, maestra, a las 9:30, ándele. No se puede, ¿no? O sea, el horario ya está así y no puedo modificar esos horarios. ¿Qué puedo hacer entonces? Pues a lo mejor decidir, esa función sí lo hacen, decidir tomar la clase acostado mientras estoy en pijama, porque estoy segura que muchos de ustedes están acostados en pijama. No sé, lo sospecho, que han de estar acostados en pijama. Entonces, pues dependiendo de la información que me den, va a ser la manera en la que yo voy a poder tomar decisiones correctas y decisiones que sí me corresponden. Por ejemplo, en mi caso, ¿tengo facultad para reprobarlos? Sí, o sea, sí es mi decisión, obviamente a partir de las actividades y de si no trabajan y si trabajan, pero yo no tengo la facultad para darlos de baja, o sea, eso ya es algo que a mí no me corresponde. Si ustedes, por ejemplo, reprueban, pues obviamente yo paso el reporte de fulanito, Edwin reprobó y tiene que hacer remedial, pero ya el remedial pues lo hace, yo obviamente a lo mejor mando la información y listo, pero ni siquiera yo soy la que se encarga de los remediales, entonces ya si pasan o no pasan ya en esta parte de remedial, pues ya no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Y ya si les dan que una segunda oportunidad del remedial, tampoco tiene que ver conmigo, esas ya son cosas que no me corresponden, que mis funciones no llegan a ese punto. Entonces, para que no reprueben, porque yo ni voy a saber si pasan o no pasan ni nada. Eso de la reprobación, pues no es como mucho mi problema en cuanto a remediales. Y pues ya para empezar con lo de las técnicas grupales, ¿qué son las técnicas grupales? Obviamente,
Son herramientas que se utilizan dentro de una comunicación formal. ¿Por qué dentro de la comunicación formal? Porque estas técnicas grupales tienen características muy específicas que se tienen que cumplir, ¿no? O sea, hay como todo un proceso, todos unos requisitos que se tienen que cumplir para que la técnica grupal realmente funcione. Y bueno, lo más importante de estas técnicas grupales es que nosotros sepamos cuándo utilizarlas adecuadamente. Obviamente las técnicas siempre son buenas, nos ayudan a obtener información de manera más rápida, nos enriquecen, en cuanto a conocimiento y también ayudan a que la dinámica del grupo sea mejor, obviamente dependiendo de la técnica. Lo malo es que no la sepamos aplicar bien. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de qué es lo que busco, qué tipo de tema se va a hablar en este tipo de técnica y cuál es el perfil de las personas que van a estar escuchando esta técnica. Si no se cumple con esos requisitos o no se colocan de manera adecuada, realmente las técnicas no van a ser funcionales. Sí tenemos que ver como de, ok, voy a hacer esto, pero ¿cuál es el perfil de los chicos que lo van a escuchar? ¿No? Porque si a lo mejor el perfil no tiene nada que ver con el tema que se va a dar, no tendría mucho caso. Entonces, eso sería como el único problema de las técnicas grupales. Y bueno, les digo, lo más importante pues es aplicarlo en el momento y en el contexto específico. ¿Y qué sería el contexto? Pues que sea el momento obviamente preciso, sea el lugar y sean las personas adecuadas las que van a estar escuchando o las que van a estar dentro de esta técnica. Y bueno, vamos a empezar por la primera técnica que se le conoce como discurso. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es un discurso? Pues un discurso es un mensaje, una construcción donde se da información, pero que lo más importante al momento de nosotros dar esta información es que debe de ser claro. Y bueno, miren, aquí está la definición. Una expresión formal, porque acuérdense que estamos en la parte de comunicación formal. Y pues obviamente va a depender. Generalmente los discursos que conocemos son los discursos de manera oral, pero obviamente también existen los escritos. Pero nosotros nos vamos a basar más en en el discurso oral. Y básicamente es donde yo doy a conocer información y tengo que dar a conocer información de la manera más clara posible. ¿Por qué? Porque los discursos, si se fijan, van a un mitin político, escuchan al orador, dice el discurso y no es que ustedes les den una copia del discurso de, tenga, Rafael, la copia del discurso del gobernador para que se acuerde lo que dijo. No, o sea, simplemente estamos ahí, escuchamos el discurso y vámonos. O sea, se acaba y lo que sigue. Entonces, por eso es importante que nuestro discurso quede lo mejor claro posible. Y bueno, el discurso no es como tal un producto, o sea, no es como que escribo algo y ya, sino que lleva todo un proceso, porque sí tiene que ver obviamente la construcción o la escritura o la redacción, pero también tiene que ver cómo lo interpreto o cómo lo doy a conocer. Entonces es todo un proceso que se lleva desde ver qué es lo que voy a escribir, cuál es el objetivo de mi discurso, cuáles son las ideas que voy a colocar ahí, hasta de qué manera lo voy a decir, cuál va a ser mi voz, lo voy a decir con un tono muy elevado o muy bajo, voy a modificar mi timbre, voy a modificar las velocidades durante todo el curso, voy a utilizar movimientos. Entonces todo esto, todo este proceso que se lleva para poder realizar un discurso, al final lo único que queremos hacer es obviamente que este proceso que estamos realizando pues sea favorable, que realmente la comunicación que estamos realizando pues sea efectiva. Y bueno, el discurso tiene dos fases. La primera fase es la elaboración del discurso como tal, es decir, la construcción, la escritura. Y puede parecer complicada, sí, porque debemos de entender que los discursos no pueden ser tan largos,
tienen que ser muy concretos. Acuérdense, como lo van a decir, pues generalmente lo dicen y ya. Entonces lo que en 10 minutos te acuerdes. No puedes como estar 3 horas con un discurso para que luego no te acuerdes ni siquiera de la primera idea que dijo la persona. Entonces, sí es complicado la elaboración por ese punto, porque tengo que ser muy conciso. Tengo que saber cuál es mi objetivo y a partir de esto identificar cuáles van a ser las 3 ideas o las 4 ideas que me van a ayudar a dar un buen discurso. Entonces, eso será como lo complicado, que yo sepa construir adecuadamente y que sea obviamente coherente. Y la otra parte, la otra fase que también es complicada, pues es todo lo que tiene que ver con la oratoria. Puede ser que tenga el discurso, el mejor discurso escrito, pero si yo no sé decirlo, pues no voy a causar impacto en las personas y no me voy a dar a entender. Si yo no pronuncio bien, si no se entiende, si estoy con el mismo tono todo el tiempo, pues a lo mejor voy a perder inclusive la atención de las personas y todo eso va a dar un impacto negativo al momento de dar el discurso. Por eso es importante también llevar una buena oratoria, desde todo lo que tiene que ver con la voz hasta los movimientos que voy a realizar. Y bueno, ¿cuáles son los pasos entonces para nosotros poder realizar un discurso? Lo primero es que tengo que definir cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que busco con este discurso? ¿Por qué tengo que definir primero esto? Pues para saber qué tipo de tono va a llevar mi discurso. Mi objetivo es divertir a las personas. Entonces, como mi objetivo es divertir, pues el discurso le tengo que meter algunas anécdotas o algunos chistes, algo, porque mi objetivo es divertirlos. Por ejemplo, si han escuchado a Franco Escamilla, ¿se llama así? Sí, ¿verdad? Bueno, si lo han escuchado, pues él hace discursos. O sea, lo que nosotros vemos son discursos. Si es una construcción de un discurso, escribe algo sobre un tema, el objetivo obviamente es divertirnos, pero nos está dando información sobre un tema y está utilizando oratoria y está utilizando movimientos. Es un discurso. Entonces, dependiendo de cuál sea, mi objetivo va a ser el tipo de tono que va a llevar. Más allá de escoger todavía el tema, es como, ok, voy a hacer un discurso, pero ¿para qué? Informar, advertir, divertir a la gente. ¿Qué es lo que busco? Una vez que ya tengo definido para qué voy a decir un discurso, pues ahora sí voy a definir cuál es mi tema, de qué voy a hablar. Y una vez que sé de qué voy a hablar, pues ahora voy a determinar cuál va a ser mi idea central. Voy a hablar sobre hombres y mujeres. Ok, mi idea central son las diferencias. Ok. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, si se fijan, ya estoy especificando. Mi objetivo es divertir. Ya voy especificando hacia dónde va mi discurso. Una vez que ya tenga mi objetivo, el tema y mi idea central, ahora sí me pongo a investigar. Tengo que buscar 4 o 5 argumentos que me ayuden a sostener esta idea central que yo tengo. ¿Por qué nada más 4 o 5? Porque no quiero un discurso de 3 horas y que las personas se les olvide de qué estoy hablando. Entonces, con tener 4 o 5 ideas muy concretas y que pueda expresarlas de manera elocuente, con eso está bien para poder realizar un buen discurso. Una vez que seleccione estas 4 o 5 ideas, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, obviamente, empezar a, a investigar, a buscar datos, fechas, anécdotas, o sea, buscar ahora sí información que me ayude a sostener estas 4 ideas que estoy colocando ahí. Y pues obviamente lo que me faltaría es empezar a redactar. Y ahora la pregunta, pues, ok, tengo 4 ideas, tengo ya el objetivo, tengo el tema, pero ¿en qué orden tengo que estar redactando esta información? Pues el discurso tiene 3 partes en cuanto a lo escrito y es igual que cualquier tipo de texto. La primera parte es la introducción, donde yo te voy a decir de qué voy a hablar, hacia dónde va mi discurso. Si te tengo que decir de el día de hoy voy a hablar sobre por qué los hombres son tan diferentes de las mujeres. Ya con eso, pues ya sé hacia dónde va. O sea, es de, ok, me va a hablar de eso. El día de hoy estamos aquí para hablar sobre la problemática del clima.
El clima es algo que, y doy a lo mejor una pequeña introducción sobre qué es el clima para que puedan entender hacia dónde va mi punto. Entonces, en la introducción es esta primera partecita donde te tengo que decir, mira, te voy a hablar de esto, ahí te va, ¿sí? E inclusive pudieras decir también cuál es el objetivo, también puedes hacerlo. Entonces, en la introducción hago eso. Ya en el desarrollo, pues ahora sí, coloco mis 4 ideas que voy a repetir. Y estas ideas, pues, puedo utilizar datos, puedo utilizar fechas, puedo utilizar anécdotas, algún chiste, les digo obviamente, dependiendo del objetivo. Una vez que ya definí estas 4 ideas, que ya te las dejé en claro, pues lo único que me queda es la conclusión, donde vuelvo a resaltar la idea principal y a lo mejor te vuelvo a decir estas 4 ideas que te dije anteriormente, pero de una manera mucho más concreta. Nada más como para recordatorio. Y por eso hay que cuidar el planeta, hay que reciclar, hay que hacer esto, o sea, las 4 ideas que te dije y ya, con eso terminamos. Eso no importa mucho. Y bueno, hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ok, entonces tengan listo, abran su documento de actividad introductoria, que es este. ¿No? Bueno, si se fijan, viene una tablita que vamos a ir completando. ¿Cuál es el tema del discurso? ¿A qué público creen que va dirigido? Y si creen que cumple su objetivo, sí, no y por qué. Entonces vamos a ir viendo los discursos. Son discursos muy cortitos, no crean que son de 20 minutos cada uno. Vemos el video y luego ya empezamos a completar a partir de lo que vemos, pues cuál es el tema del cual están hablando, a quién creen que va dirigido, me lo pueden decir desde, no, pues a público en general, maestra, o a mujeres o a niños, obviamente dependiendo de lo que esté pasando. Y aquí, según ustedes, si creen que realmente cumple el objetivo de a lo mejor informar, de alentar a las personas, y eso lo van a ver a partir de la manera en la que dice el discurso y también lo que pase ahí, ¿no? Si tenemos ahí público, pues también ustedes se van a dar cuenta por la cara del público de como que no los convenció o sí los convenció. Bueno, vamos a empezar por el primer discurso, es este. Es un discurso de los premios Oscar, no es cierto, sí son de los Oscar, o fue de Globo de Oro. No me acuerdo cuál puse, pero es del año pasado. Entonces vamos a verlo y ahorita comentamos. Así, Oscar. I'm full of so much gratitude right now. And I do not feel elevated above any of my fellow nominees or anyone in this room because we share the same love, the love of film. And this form of expression has given me the most extraordinary life. I don't know what I'd be without it. But I think the greatest gift that it's given me, and many of us in this room, is the opportunity to use our voice for the voiceless. I've been thinking a lot about some of the distressing issues that we are facing collectively. And I think at times we feel, or we're made to feel, that we champion different causes. But for me, I see commonality. I think whether we're talking about gender inequality or racism or queer rights or indigenous rights or animal rights, we're talking about the fight against injustice. We're talking about the fight against the belief that one nation, one people, one race, one gender, or one species has the right to dominate, control, and use and exploit another with impunity. I think that we've become very disconnected from the natural world, and many of us, what we're guilty of is an egocentric worldview, the belief that we're the center of the universe. We go into the natural world and we plunder it for its resources. We feel entitled to artificially inseminate a cow, and when she gives birth, we steal her baby.
even though her cries of anguish are unmistakable. And then we take her milk that's intended for her calf and we put it in our coffee and our cereal. And I think we fear the idea of personal change because we think that we have to sacrifice something to give something up. But human beings at our best are so inventive and creative and ingenious. And I think that when we use love and compassion as our guiding principles, we can create, develop, and implement systems of change that are beneficial to all sentient beings and to the environment. Now, I've been a scoundrel in my life. I've been selfish. I've been cruel at times, hard to work with, and ungrateful. But so many of you in this room have given me a second chance. And I think that's when we're at our best, when we support each other, not when we cancel each other out for past mistakes, but when we help each other to grow, when we educate each other, when we guide each other towards redemption. That is the best of humanity. I want to, when he was 17, my brother wrote this lyric. He said, "Run to the rescue with love, and peace will follow." Thank you. Okay. ¿Sí reconocieron quién era? Bueno, Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix. ¿Y de qué habló este hombre? Que luego fue como muy, bueno, no problemático, pero muy sonado el discurso. Como que muy trillado, habla como de hacer conciencia sobre el planeta, de todo lo que estamos haciéndole. Habló de una vaca que le quitan a su ternero sin que la gente sepa que obviamente no tienes que destetar al ternero de su mamá, y lo hacen. De hecho, es lo que comúnmente se hacen en los ranchos ganaderos, y la leche que le llaman coloquialmente calostro, pues nosotros lo tomamos como para el café, la leche, etcétera, o para distintos procesos. Sí, por eso ya no tomen leche. ¿Qué necesidad? Está la leche de coco, de almendra, que está buena. A mí me gusta más la de coco. Bueno, yo lo que entendí es eso, que no tome leche. No, no es cierto. ¿Cuál es el tema del discurso? De una manera como muy concreta, ¿de qué manera lo colocaríamos? Podríamos... Sobre concientizar a las personas. Conciencia. Concientizar a las personas. ¿Sobre qué? O sea, nada más como concientizar a las personas. ¿O cómo le podemos poner? Creo hablo de cambios climáticos y aparte también de lo del ganado. Habló también sobre hacer conciencias como personas sobre los cambios climáticos que están pasando en el mundo y todo lo demás. Voy a poner sobre los problemas en la Tierra. Para generalizar. Porque sí, como que habla de muchas cosas, ¿no? O sea, empieza obviamente como sobre lo ambiental, y luego se pasa como a esta parte de que está muy sonado y estuvo muy sonado todo el año pasado, sobre el racismo y todas estas cuestiones. Entonces lo voy a poner como los problemas del mundo, ¿no? Desde los problemas físicos, obviamente, hasta para que alcancen a ver. ¿Y a qué público creen que va dirigido? ¿Todo tipo de público? ¿A todos? En general. Sí, a todos en general. Porque si se fijan, son los premios Oscar. Es una plataforma que luego muchos actores utilizan para dar voz a personas que a lo mejor no tienen como el foco de. Entonces, pues, es un evento que todo mundo vemos. Bueno, yo sí lo veo. Siguiente. ¿Creen que cumple con su objetivo?
como de concientizar. O sea, por ejemplo, ustedes que lo acaban de escuchar, ¿ya con este discurso van a dejar de tomar leche? No. La verdad no sé. Bueno, yo creo que no, porque a lo No. mejor tendría que tener un respaldo científico para que a mí mínimo me convenza, decir, no debes de tomar leche por esto. Está como el caso de, no sé si supo maestra, del de Eugenio Derbez, que fue muy criticado porque no consumas leche de vaca porque la procesan y es agua y te estás acabando el agua del planeta, etc, etc. Fue muy juzgado y todo, pero yo también a él le creí el 50% de lo que dijo porque no tuvo un respaldo científico tal cual me convenciera a mí. Obviamente sí, en mi casa leche, pues si acaso mis niñas son las que lo toman, pero por ejemplo, mi esposa y yo es de soya, lo que tomamos, leche de soya. Es que realmente sí afecta al, bueno, y uno cuando está más grande dices, ay, se supone que la leche, es que es leche de vaca, o sea, la leche es para las vacas, ¿no? O sea, para los hijos, es como las mujeres, ¿no? O sea, no es como que ellas tienen a los hijos y luego pasteurizan la leche de las mujeres, ¿no? Entonces lo mismo es, se supone que es un producto que no puedes procesar porque no está hecho para ti. Lo pasteurizan y todo eso para que sea mejor. Dime, Yari. Bueno, es que también él es de PETA, es miembro activo de PETA, entonces también es portavoz, por eso habla de los animales y todo eso. Sí. Entonces, pues también, pues es parte de que como pertenece a esa organización, pues probablemente pues ese es su objetivo, darle voz. Uh-huh. Sí, Entonces, sí, como pues darle. también quiere hacer que sí se logra el objetivo porque puede decir unos, yo no cambio, pero muchas personas sí cambian. No, no le voy a poner no al 100. Sí. Ay, vamos a hacer caso. Listo. Ok, bueno, no sé si ya lo copiaron, lo dejamos como... Ay. ¿Cuál es el tema del discurso? Pues concientizar a las personas sobre los problemas del mundo desde lo físico y la humanidad, porque viene también esta parte de que cancelamos a las personas, de que no les damos voz, del racismo, también habló. Pues va a todos y pues no al 100, obviamente va a depender de, no, o sea, yo también lo escuché y no es que de, ya no voy a tomar leche, yo lo hacía desde antes, pero bueno, ahí está. ¿Sí? ¿Ya lo copiaron? ¿O tomaron captura de pantalla o algo? Sí. Ok, vamos con el otro discurso. Es un discurso que pasa dentro de una película muy famosa y que a mí me gusta bastante porque, pues, Al Pacino, Perfume de mujer. Entonces vamos a ver el último discurso que dice al final Al Pacino. ¿Disculpe? No, no lo disculpo. Señor Sims. Todo esto es una mierda, señor Trask. Por favor, cuide su lenguaje, señor Slade. Está en la escuela Bear, no en una barraca. Señor Sims, le daré una última oportunidad de hablar. El señor Sims no quiere hacerlo. No quiere esa etiqueta de aún merece ser llamado un hombre de Bear. ¿Qué rayos es eso? ¿Cuál es su lema aquí? Muchachos, delaten a sus compañeros. Salven el pellejo porque si no lo hacen serán quemados en la hoguera. Bien, caballeros. Cuando la mierda llega al cuello hay algunos que corren y hay algunos que se quedan. Y aquí está Charlie enfrentando el fuego y ahí está Josh ocultándose en el bolsillo de papá. ¿Y ustedes qué hacen? Van a premiar a George y a destruir a Charlie. ¿Ya terminó, señor Slade? No, apenas estoy calentándome. No sé quién vino a esta escuela. William Howard Taft, William Jennings Bryan, William Tell, no importa. Su espíritu ya no existe. Si alguna vez tuvieron uno, se ha ido. Lo hicieron un nido de serpientes.
Una verdadera jaula de ratas. Y si creen que están preparando a estos menores para la madurez, piénsenlo, señores. Porque yo creo que están matando los principios que esta institución debería inculcar. ¡Qué gran estafa! ¿Qué clase de espectáculo están representando hoy? Porque el único con clase en este teatro está sentado junto a mí y yo estoy aquí para decirles que el alma de él está intacta. Y no es negociable, y lo sé por esto. Alguien aquí, no voy a decir quién, ofreció comprarlo. Solo que Charlie no está en venta. Está fuera de orden. El que está fuera de orden es usted. Y ni siquiera sabe lo que es estar fuera de orden, señor Trask. Se lo enseñaría, pero estoy viejo, muy cansado y desgraciadamente ciego. Si fuera el hombre que era hace 5 años, a este lugar lo habría hecho pedazos. ¡Qué idiotez! ¿A quién cree que se está dirigiendo? A pesar de estar ciego, señor, hubo un tiempo en que podía ver. Y tuve que ver a muchachos iguales a estos, casi niños, amputados de 1 y hasta 2 de sus brazos. Pero no hay nada tan cruel como un espíritu amputado. No hay prótesis para eso. ¿Usted cree que está enviando a este espléndido soldado de vuelta a su hogar en Oregon con la cola entre las patas? Pero yo digo que lo que están ejecutando es su corazón. ¿Y por qué? Porque no es un hombre de Beth. Un hombre de Beth. Si hieren a este chico serán los viles de Beth, todos ustedes. Y Harry, Jimmy y Trent, donde quiera que estén, váyanse al carajo. Señor Slade, se terminó. No he terminado. Cuando venía llegando, escuché estas palabras. Cuna de líderes. Pues cuando el arco se rompa, la cuna caerá y ya ha caído aquí. Ha caído. Educadores de hombres, creadores de líderes, mucho cuidado con la clase de líderes que producen aquí. Yo no sé si el silencio de Charlie el día de hoy es bueno o no. No soy juez ni jurado, pero les digo esto. Él no va a vender a nadie para comprar su futuro. Y eso, amigos míos, se llama integridad. Eso es integridad. Y nuestros líderes deberían estar hechos de eso. Yo he llegado a las encrucijadas de mi vida y siempre conocí cuál era el camino correcto. Sin ninguna excepción, lo juro, pero jamás lo seguí. ¿Saben por qué? Porque era demasiado duro. Y aquí está Charlie. Ha llegado a la encrucijada. Charlie ha elegido un camino. Es el camino correcto. Un camino hecho de principios que forjan el carácter. Déjenlo continuar su jornada. Tienen el futuro de este muchacho en sus manos, comité. Y es un futuro valioso. Créanme, no lo destruyan, protéjanlo, abrácenlo. Los va a enorgullecer mucho un día, se los prometo. Pacino. ¿Sí habían visto esa película o no? No. No. ¿Cómo es No, maestra. posible que no la No, hayan maestra. visto? Bueno, se llama Perfume de Mujer. Está muy No. buena. Ay, niños, pues ¿qué ven? Si me la recomienda, la veré el fin de semana. Sí, véanla, está muy buena. Es Al Pacino. Antes de que fuera mal actor. Recomendación. Ya, siempre ha sido buen actor, maestra. No he visto sus últimas películas. Bueno, ¿cuál es el tema del discurso? Yo lo definiría en una sola palabra. Integridad. Integridad. Sí, o sea, todo lo que nos habla, pues nos habla sobre lo que es la integridad, ¿no? De una manera muy concreta.
¿A qué público va dirigido? Si lo están viendo, inclusive dice a quién se está dirigiendo el discurso. Sí, el chico, a Charlie, un militar. No, pero, o sea, hablaba sobre Charlie, pero les estaba hablando específicamente a alguien. Hasta les dice, ¿sabe qué, señores de él? Y les habla, ¿no? De la corte, el jurado. Señores del comité. Estaban en una escuela, no crean que lo iban a meter a la cárcel. Comité. Okay, señores del comité. Y bueno, ¿creen que cumple su objetivo? Sí, porque al final hasta el que estaba ahí de, ¿cómo se puede decir? De mediador Ajá. en esa junta, así como que terminó callándose de que, diciéndole, ya terminaste, y al final como que se quedó callado así como de que no, pues. Sí, es que le cayó el saco. Razón. Ajá. Sí. Sí, voy a poner por la expresión de los presentes. No, del público. ¿Sí? Entonces, sí, por la expresión de la audiencia, para no darles spoiler por si quieren verla después. A mí sí me gusta esa película, la he visto muchas veces. No está, ¿ya lo copiaron? ¿Sí? Ya. Ok. Siguiente es un discurso que aparece en una película que se llama El Gran Dictador. Véanla, otra recomendación, Charles Chaplin. Yo creo que todo el mundo lo conocemos porque es muy famoso por estas películas que son películas de como, pues sí, como que no produce, ¿cómo se llama? Sí, películas como sordomudas o algo así, o sea, que nada, bueno, más bien de cine mudo, ya, de cine mudo. Y bueno, muy buena y no les digo por qué está vestido como Hitler, pero porque luego les spoilearía toda la película, por si la quieren ver. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers,
Don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Está bueno, ¿no? El discurso. Sé que se quedaron como muy confundidos de por qué Hitler está hablando de la libertad. Pero no les quiero decir porque luego no les quiero spoilear nada. Entonces, nomás ahí está el discurso. No, yo pensé que Charlie Chaplin no hablaba. Ya sé, como que todo el mundo lo conoce nada más por sus películas mudas, ¿no? Pero no, hizo más, hizo más. Bueno, ¿cuál es el tema del discurso? ¿De qué nos habla? Sobre la paz en el mundo, bueno, ahí con ellos en Rusia, o en el lugar donde es La Hitler, paz. no me acuerdo dónde es. Alemania. Sí. Paz voy a poner paz y libertad. ¿De qué más? ¿Cómo? Trata de motivar, ¿no?, a los soldados de que luchen por la libertad, que no se rindan, que no luchen por la esclavitud, que algún día los dictadores se van a morir. Y por eso les digo, yo sé que lo escuchan y dicen, o sea, ¿por qué Hitler, que es un dictador, está hablando así? Pero pues hay un porqué detrás de todo eso. Cuente, maestra. No, vean la película, es que realmente es una película muy buena. O sea, realmente es una película muy buena, divertida ¿Cómo se también. llama? El Gran Dictador. El Gran Dictador. Es de 1940. Me van a decir que les recomiendo puras películas viejitas, pero está muy buena. ¿A quién creen que va dirigido? Creo que eso está fácil, ¿no? De saber a quién va dirigido, porque los menciona varias veces. Voltea y les dice. A los militares. Me voy a poner soldados, como él decía, soldados. ¿Sí? Te fijan como que voltea y varias veces les dice, soldados, hagan esto, soldados, luchen por la libertad, soldados, no se crean de los dictadores, soldados, esto. Entonces, pues vamos a dejarlo así. ¿Y creen que cumple su objetivo? Por ejemplo, creo que de los discursos que vamos a ver hoy, que nos faltan dos, creo que este es el que tiene una mejor estructura. Y se fijan, tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene un final que acaba con una frase, que siempre eso se usa mucho luego en los discursos, acabar con una frase como muy rimbombante. Y se fijan, al final dice, unámonos todos. Entonces, tiene una muy buena estructura, es el discurso más estructurado que vamos a ver hoy. Y también le ayuda que tiene una muy buena oratoria. Empieza muy tranquilo el discurso y cuando llegue una parte, hasta inclusive la música también ayuda mucho, llega una parte como el clímax del discurso, empieza a hablar un poquito más rápido y más fuerte. Entonces, eso ayuda siempre a que el discurso sea mejor. Entonces, creo que si es un buen discurso, lo hace bastante bien. Ya se dieron cuenta que sí que sí hablaba Chaplin y no nada más hacía cosas chistosas. Y bueno, ¿creen que cumple con su objetivo? ¿Qué creen? ¿Que sí fue exitoso, que al final de la película tuvo un final feliz o no? ¿Qué le ponemos? ¿Sí o no cumple? Pues sí, maestra. Le vamos a poner que sí, nomás así. Sí, porque... Bueno, voy a poner porque fue un buen discurso.
para no batallar. Ahí está. Listo, ahí está. El siguiente es Barack Obama, que también es una de las personas que me gusta mucho cómo habla. No lo vamos a ver todo completo, es como un resumen de su último discurso, ya cuando dejó de ser presidente. Entonces vamos a ver un fragmentito, o sea, como fragmentitos de... Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor. You made the White House a place that belongs to everybody. And a new generation sets its sights higher because it has you as a role model. So you have made me proud, and you have made the country proud. Malia and Sasha, under the strangest of circumstances, you have become two amazing young women. You are smart and you are beautiful, but more importantly, you are kind and you are thoughtful and you are full of passion. And you wore the burden of years in the spotlight so easily. Of all that I have done in my life, I am most proud to be your dad. To Joe Biden, the scrappy kid from Scranton, who became Delaware's favorite son. You were the first decision I made as a nominee, and it was the best. Not just because you have been a great vice president, but because in the bargain I gained a brother. And we love you and Jill like family, and your friendship has been one of the great joys of our lives. My fellow Americans, it has been the honor of my life to serve you. I won't stop. In fact, I will be right there with you as a citizen for all my remaining days. But for now, whether you are young or whether you're young at heart, I do have one final ask of you as your president. The same thing I asked when you took a chance on me 8 years ago. I'm asking you to believe, not in my ability to bring about change, but in yours. I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents, that idea whispered by slaves and abolitionists, that spirit sung by immigrants and homesteaders and those who marched for justice, that creed
reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon. A creed at the core of every American whose story is not yet written. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. May God continue to bless the United States of America. Obama. Ok, ¿cuál es el tema del discurso? Agradecer, ¿no? Agradecimiento. Obviamente, les digo, es el último discurso de Obama. Se dieron cuenta que este Biden era el vicepresidente de Obama. Sí. Hay personas que no sabían. ¿Y a qué público va dirigido? A toda la gente de Estados Unidos, de Norteamérica. Estados Unidos y América. Que va dirigido a Estados Unidos. ¿Y creen que cumple con su objetivo? Por los hechos que pasaron después diríamos que no, pero digamos que en ese momento creen que cumplió por su objetivo realmente. Sí. Sí, ¿verdad? Se fijan Sí. como que lo ovacionaban mucho. Voy a poner, ya que la audiencia respondió positivamente. ¿Sí? O sea, si veíamos, pues aplaudían bastante, están como muy emocionados. Entonces, ahí está. Ok. Nuestro agradecimiento a Estados Unidos y sí, ya que la audiencia respondió positivamente. Último discurso es de Emma Watson. Les iba a decir a quién iba dirigido, pero ahorita ustedes van a ver. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was 8, I was confused being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents. But the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Why has the word become such an uncomfortable one? I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. These rights I consider to be human rights, but I am one of the lucky ones.
My life is a sheer privilege because my parents didn't love me less because I was born a daughter. My school did not limit me because I was a girl. My mentors didn't assume that I would go less far because I might give birth to a child one day. These influences were the gender equality ambassadors that made me who I am today. They may not know it, but they are the inadvertent feminists who are changing the world today. We need more of those. And if you still hate the word, it is not the word that is important. It's the idea and the ambition behind it. Because not all women have received the same rights that I have. Bien triste. Ok, ese está fácil. ¿Cuál es el tema del discurso? ¿No? ¿Sobre el derecho de las mujeres? Bueno, le voy a poner igualdad. Deja pongo entre paréntesis derechos. No, porque nos habla de que si hago el mismo trabajo que un hombre, pues ¿por qué me van a pagar menos? Simplemente por ser mujer y ¿por qué me van a decir que soy masculina? Si me gustan a lo mejor cosas de hombres, que son para hombres y cosas así, ¿no? ¿A qué público va dirigido? Es un discurso que lo dio en la ONU. O sea, realmente ahí lo que veíamos estaban en la ONU. Entonces, ¿a quién va dirigido? A los altos mandos del Comité de la ONU. Le voy a poner más, ahí está la ONU, ¿no? Obviamente, pues, sería como al mundo, porque pues al final es un discurso que pues va hacia todos. ¿Creen que cumple con su objetivo? Según como veíamos que estaban ahí. Por ejemplo, ustedes que lo acaban de escuchar, yo sé que la palabra feminista, como dice, lo escuchamos y todo el mundo piensa en mujeres que son, perdón, mujeres que son agresivas, que destruyen propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente muchos pues escuchan feminismo y se burlan inclusive ya de la palabra o de las personas que son feministas. Entonces, ustedes ahorita que ya lo escucharon y que dice como esta parte de lo que no importa no es tanto es la palabra, sino más bien que nosotros como que seamos como buenos, ¿no? En todos los sentidos, que luchemos porque sí hay mujeres que no tienen los derechos que nosotros tenemos, ¿no? En China bien sabemos que como nomás pueden tener un hijo, si sale mujer, la abandonan, ¿no? Porque pues las mujeres no valen nada allá, sino que más bien sería como el primogénito, un varón. Entonces, como que habla de esto también, de que busquemos como esto, ¿no? Que nos vean como iguales en ese sentido. Entonces, ¿ustedes sí creen que haya cumplido con su objetivo? ¿O siguen pensando mal? Bueno, les hablo a los hombres. No, también luego hay algunas mujeres que también piensan mal del feminismo. O siguen pensando mal del feminismo. Pues en ese momento tal vez sí transmitió el mensaje como se debería, maestra, pero es como se dice, bueno, como trato yo de entender de que nos falta mucha conciencia sobre eso, ya que, como dice usted, juzgamos porque, es feminista, hasta la señalas con el dedo porque ella es rara, ella es esto, es otro. Ella, bueno, Emma Watson tal vez sí cumple con su objetivo en ese momento, pero a nivel mundial falta mucha conciencia sobre ese tema. Pero, bueno, ahorita como me estás respondiendo tú, Rafa, yo siento que sí lo cumplió, o sea, porque realmente dices, nos falta conciencia y eso es lo que está buscando, ¿no? Como que seamos más conscientes. Entonces, el simple hecho de empezar a cuestionarnos de qué manera estamos viendo las cosas, pues ya estás cumpliendo como tal, como un objetivo, ¿no? De que a lo mejor no es como tan malo como lo pintan en las noticias. Le voy a poner que sí, por la respuesta que me diste tú, Rafa.
Ahí está. ¿Sí? Entonces con esto ya terminaríamos la primera actividad. Ahí la tenemos. Ya lo único que ustedes tendrían que hacer pues sería guardar y pues subirla y listo. ¿Ya copiaron todo, chicos? Para poder continuar. ¿Sí? ¿Puedo continuar? ¿O le están tomando captura de pantalla? Ok. Muy bien. Entonces, ok. Siguiente tema que ya para poder terminar, la mesa redonda. ¿Qué es una mesa redonda? Pues es obviamente también una técnica grupal donde reunimos a personas que conocen sobre un tema, que son expertos en el tema, y el hecho de ser expertos no quiere decir que tengan una credencial pero por su experiencia, por lo que han vivido, son expertos en el tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer una mesa redonda sobre drogadicción y a lo mejor invito a doctores, psicólogos y lo que quieran, y a lo mejor invito a alguien que pasó por la drogadicción. ¿Va a ser experto en el tema? Claro que sí, ¿no? Y otra cosa importante es por qué es una mesa redonda. Si nos vamos un poquito a la historia, si recordamos al rey Arturo, el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, ¿por qué mandó a hacer Arturo una mesa redonda? Pues porque quería igualdad, ¿sí? O sea, él no quería estar como todos sabemos, en las mesas que son luego como rectangulares. En la cabeza de la mesa se sienta el jefe o el de mayor jerarquía. Por ejemplo, en el caso de en mi familia, en la mesa, en la cabeza se sienta mi abuelito, ¿no? Y en el otro extremo, en la otra cabeza, se sienta mi abuelita. Ahora es como se sientan. Antes se sentaba mi abuelita a su derecha, ahorita ya no. Uno es en un extremo y otro es en el otro extremo. Y a todos los demás, pues nos sentamos acá porque somos de menor jerarquía. Entonces, lo que él no quería, el rey Arturo, era eso. O sea, él quería sentirse, aunque era el rey, quería sentir que cuando estuvieran en ese momento, que estuvieran hablando, todas las opiniones que allí estuvieran fueran en igualdad, ¿no? Que nadie es más que otro. Entonces la mesa redonda se quedó con esa idea. O sea, les digo, se conoce como mesa redonda por esto, por la igualdad de opiniones. Es decir, cuando nosotros vamos a ver una mesa redonda, todos los expertos que están ahí, todas las personas que estén participando ahí, van a tener igualdad de importancia en cuanto a sus opiniones. Es decir, si voy a tener a una madre de familia y al doctor más famoso del mundo, ambas opiniones van a tener el mismo impacto y la misma importancia. Y la participación tiene que ser equitativa. Eso es básicamente lo que nos dice esto de la mesa redonda. ¿Qué pasa en una mesa redonda? Pues en una mesa redonda, les digo, vamos a tener grupo de expertos con opiniones muy diferentes, inclusive contradictorias. Eso sería lo de divergentes, diferentes. Sí, que a lo mejor puede ser que de los 5 que están en la mesa redonda, 3 piensan lo mismo y 2 no. O a lo mejor todos piensan cosas completamente diferentes. Lo bueno de este tipo de técnica es que se saca bastante información. ¿Qué características tenemos en la mesa redonda? Pues primero, obviamente, el hecho de que tengas, o seas experto, tengas un doctorado no quiere decir que vas a ser el adecuado para la mesa redonda. Una característica esencial de los expositores, de las personas que participan en las mesas redondas, es que sí sepan comunicarse, que tengan esta habilidad comunicativa. ¿Por qué? Porque todo lo que vas a decir ahí no va a ser completamente ya preparado. Puede ser que ya tengas algún argumento, que traigas algunos datos, pero conforme vaya avanzando la plática, porque al final es como una especie de plática, pues puede ser que la persona diga algo que no estás de acuerdo y tú quieras contraargumentar. Entonces en ese momento tienes que sacar una nueva argumentación. Entonces sí tienes que tener esta habilidad comunicativa de saber expresarte adecuadamente y elocuentemente y obviamente saber debatir. Esa es una característica que deben de tener. Otra es en cuanto a la distribución de los turnos.
todos tienen que hablar más o menos el mismo tiempo. No puedo dejar que una persona hable 20 minutos y a los demás les doy nada más 5 minutos. Acuérdense que la mesa redonda trata de la igualdad y también es la igualdad en cuanto a cuánto participo. Entonces, más o menos todos tienen que tener una participación completamente equitativa. No debemos de tener preferencia de, es que me cae mejor él y le voy a dar más tiempo. No, hay que ser equitativa. Solamente se dan puntos de vista. El hecho de que un doctor esté ahí hablando no quiere decir que es la opinión de todos los doctores, o que una madre de familia esté hablando ahí no quiere decir que es la opinión de todas las madres de familia. O si una feminista está ahí, no quiere decir que todas las feministas piensan exactamente lo mismo. Solamente son puntos de vista que tenemos de los expertos. Y bueno, otra característica son los expositores, lo que son estas personas que dan el punto de vista. Deben de ser por lo menos de 3 a 6 expertos o expositores. ¿Por qué no más? Porque imagínense, tengo 10, se va a hacer muy larga la mesa redonda. Con 3 expositores está bien, podemos como debatir entre los 3, obviamente junto con el moderador. Y ya 6, pues dices, ok, está bien, pero ya más se va a extender demasiado. ¿Por qué no 2? Porque ya se convertiría en una especie de debate. Entonces, con 3 está bien. Y otra cosa, pues los expositores, la función de estos es simplemente dar su punto de vista y obviamente hacernos saber si están de acuerdo o no de acuerdo con lo que las otras personas están diciendo. Porque sí puedo yo retomar como expositor lo que dijo mi compañero. O yo sí puedo decirle, oye, Edwin, no pienso que estés en lo correcto por esto y esto y esto. Sí puedo hacerlo como expositor. Y otra característica importante pues es el moderador, que el moderador sí tiene un papel bastante importante porque el éxito de la mesa redonda va a depender de él. ¿Por qué? Obviamente es el que va a anunciar el tema, el que introduce el tema al público de el día de hoy vamos a hablar de esto y esto y esto. Presenta a los expositores y es el que va a medir el tiempo, el que le va a estar dando el tiempo a las personas y que tiene que hacer que sea un tiempo equitativo, y también es aquel que lanza las preguntas, que hace que la mesa sea dinámica, que no se queden nada más como que todos callados y ya, sino que necesita, si ya acabaron su opinión, pues él necesita intervenir y preguntar otras cosas para que pueda seguir fluyendo la plática. Entonces sí tiene bastante trabajo el moderador. Y pues la otra característica somos nosotros, la audiencia, que la audiencia pues obviamente es la que está prestando atención y la que al final puede formular preguntas o comentarios hacia los expositores. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Pues primero es que tengo confrontación de enfoques y siempre va a ser más enriquecido el tipo de información que voy a sacar porque voy a tener bastante punto de vista, ¿no? No voy a tener enfoques parciales, no voy a tener enfoques tendenciosos o que nada más todos sean de derecha, no, voy a tener de todo y eso me ayuda a que la información que esté ahí pues sea más completa. ¿Y cuál es el objetivo? Pues primero el objetivo es los diferentes cuestionamientos que nos van a estimular al análisis pensamiento reflexivo tanto a los que participan como nosotros como audiencia al estar escuchando sobre el tema, y nos va a ayudar a aclarar información que tenemos respecto a ese tema. Y obviamente otra cosa importante es el espíritu de tolerancia, porque estamos en una mesa redonda, puede ser que no pensemos igual, pero no por eso voy a ponerme agresivo, ¿no? Entonces también es esta parte de estamos en igualdad de posiciones, voy a respetar tu opinión, aunque no esté de acuerdo, puedo contraargumentar, sí, pero de una manera obviamente respetuosa, ¿no? Y conduce a actuar objetiva e impersonalmente. No porque esté en una mesa redonda y alguien que está aquí en la mesa me caiga mal, pues voy a estar en contra de él, aunque no tenga nada que ver con la mesa redonda. Y bueno, lo otro sería el panel, que el panel es algo parecido a la mesa redonda, pero sí tiene algunas diferencias. A diferencia de la mesa redonda, donde hay mayor interacción los expositores, en esta no. En el panel simplemente discuten un tema, es decir, hablan sobre un tema, pero no llegan a la confrontación. Y es un diálogo que se tiene entre la persona, el panelista y el público. Sí, como si se fijan, aquí pues tenemos
una línea, no estamos hacia el público, no nos estamos viendo los panelistas, y puede ser que tengan una mesa o simplemente como sillones o sillas y estamos hacia el público y te empiezo a platicar sobre el tema. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que nosotros como auditorio tengamos una visión completa del tema que se está hablando. ¿Qué características tenemos? Pues obviamente, al igual que en la mesa redonda, tengo un coordinador o un moderador, pero el coordinador o moderador hace menos trabajo que el de la mesa redonda. En simplemente igual anuncia el tema, lo explica hacia la audiencia para que estemos en el mismo canal, presenta a los panelistas y les da la palabra y pues cierra el panel, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que da la palabra? A que es de, muy bien, tenemos al experto Rafael y ahora nos va a hablar sobre la contaminación. Paso el micrófono a Rafael, habla sobre 10 minutos sobre la contaminación, termina Rafa y ya es de, ay, muchas gracias. Y ahora tenemos a Luis Fernando con esto y esto y esto. Le paso el micrófono a Luis Fernando, habla y listo. Se fijan, es menos dinámica, simplemente es como participo, doy mi opinión y el que sigue. No hay réplicas en esta parte. Pero esto es más fácil, esto del coordinador. Los otros son los panelistas, que simplemente pues van a expresar su punto de vista referente al tema. Les digo, hacen como una especie de diálogo con el auditorio. Entonces expreso mi punto de vista. Si no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Rafa, no puedo contraargumentar. O sea, simplemente no es como que puede, lo que acaba de decir usted no. O sea, simplemente estoy dando mi opinión y ya. Puede ser que mi opinión sea contradictoria a la de Rafa, pero pues ya el público va a discernir a quién creerle, ¿no? Acuérdense, nada más estamos dando una visión de un tema. Y bueno, los integrantes suelen ser de 3 a 5, máximo sería como 7 personas, por lo mismo, si cada uno va a hablar 10 minutos, imagínense, 7 personas es más de 1 hora, más las preguntas, más la presentación y todo esto se alargaría demasiado un panel. Y bueno, el auditorio, pues al igual que en la mesa redonda, pues somos aquellos que estamos prestando atención y que al final hacemos comentarios o que podemos hacer preguntas directas a los expertos que están ahí. Y bueno, ¿cuánta duración tiene? Tiene una duración que puede ir desde 1 hora hasta 2 horas, ¿sí? Dependiendo del tema, del número de panelistas, de cuánta participación le dé a los panelistas, etcétera. ¿Y cuál es el objetivo de esta técnica? Al igual que la otra, pues es estimular el análisis, presentar obviamente temas de interés, porque si no, pues sería muy aburrido ver un panel, y reemplazar obviamente la competencia por la cooperación, porque les digo, no hay réplica, entonces como que lo escucho, no estaba de acuerdo, pero respiro y sigo con lo mío, y enseñar a escuchar obviamente de manera comprensiva. Y bueno, vamos a hacer la actividad. Vamos a ver una mesa redonda. ¿Sí descargaron el documento? Que es ¿sí? Sí. Ok, vamos a ir viendo y vamos a ir pausando para poder ir completando esta parte. Entonces vamos a empezar. Y bueno, empezamos. Muy buenas noches. De los creadores de la presentación, de la no presentación de la reforma judicial, llega ahora la rifa de la no rifa del avión presidencial. Sí, como usted escucha. El gobierno de la Cuarta Transformación decidió que no se va a rifar el avión presidencial, pero será la rifa del avión presidencial. Se van a vender 6 millones de cachitos a un precio de 500 pesos cada uno. Si se venden todos, recaudarán 3,000 millones de pesos y serán repartidos en 100 premios de 20 millones. Y aunque los números no cuadran, el presidente dice que se obtendrán además 2,500 millones que servirán para adquirir equipo médico. En fin, una historia más, un guión más del surrealismo de este gobierno. El guión de la rifa, de la no rifa presidencial. Y hoy vamos a debatir este tema, como todos los miércoles, con Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches.
Pablo Magluf. Buenas noches, Leo. Y Mario Arriagada. Mario. Hola, Leo, buenas noches. Denise. Ok. No ahí tenemos respuesta de las primeras dos preguntas. ¿Cuál es el tema? La rifa no rifa del avión. Exacto, la rifa no rifa del avión presidencial. Sí, ahí está. ¿Quiénes son los participantes? Leo Zuckerman, Denise Dressel y el otro no alcancé a escuchar, Mario McFluff. Okay. McFluff. Yo los escribo por si no saben cómo escribirlos. Tenemos primero a mi amor Leo Zuckerman. Es que me gusta mucho. Leo Zuckerman, que él sería el moderador. Si se fijan, él es el que nos está presentando el tema, nos está presentando a los participantes. Entonces, él es el moderador. Y luego ya tenemos a los otros, los expositores, que tenemos a Denise Dresser. Déjenle hago zoom para que alcancen a ver. Ahí está Denise Dresser. Tenemos a Pablo Magluf. Y tenemos a Mario Arriagada. Ahí está. Sí, ahí tenemos a nuestros tres expositores y nuestro moderador. Muy bien, vamos entonces a escuchar. Voy a copiar esto para acá, porque dice acá, en general, cuáles son las posturas que manifiestan. Entonces vamos a ir escuchando la postura de cada uno y pues vamos a ir colocando cuál es la postura de cada uno en general. Tampoco hay que ser como tan piquis. Bueno, continuamos entonces. Yo quisiera empezar diciendo que debato este tema bajo protesta. Me parece otro gran distractor. Y yo preferiría estar hablando de la crisis en el sector salud, la escasez de medicinas, qué va a pasar con el INE. Pero es que es parte de ese debate, precisamente. Sí, la contracción económica, sí. Pemex que no paga a sus proveedores, la opacidad en el uso del gasto público. Pero bueno, estamos aquí. Y la única relevancia que tiene este tema para mí es, primero, muestra cómo toma decisiones este presidente, el uso poderoso de los símbolos, como arma narrativas que le son políticamente ventajosas y provechosas. El presidente en campaña prometió que vendería el avión y el avión se volvió un gran símbolo, y creo que correctamente, de la fatuidad, de los privilegios, de la frivolidad de Enrique Peña Nieto. Creo que el presidente de México no necesita un avión así. Y luego ya cuando llegó al gobierno se enfrentó a un segundo problema que revela este sainete del avión, que es el presidente no conoce bien la normatividad del gobierno, no sabe cómo funcionan las diferentes instituciones y no hay nadie en el gabinete que se lo diga o a quien esté dispuesto a escuchar, porque no era posible vender el avión, no era posible rifarlo. Todo lo que prometía se ha ido enfrentando a obstáculos legales, administrativos, logísticos, y esto del avión revela algo que es un serio problema, que tenemos un gabinete, lo decía Salvador Camarena, sí, de Juanitos, de yes men, de floreros o edecanes como Olga Sánchez Cordero, y lo digo con el afecto personal que le tengo, pero pues miembros del gabinete que se reducen a presentar, a pasear, pásele y reunirse con personas como nosotros a decirnos que las cosas no van tan mal. Y tercero, lo que revela el avión del fiscal autónomo, tanto que se nos presume que Alejandro Gertz es un fiscal que no sigue las instrucciones del presidente, y ahí va y presenta un enorme cheque que es una absoluta ridiculez, porque es un cheque producto de una transacción que ni siquiera está judicialmente avalada, y que ese dinero que él le ofrece al gobierno es algo que le correspondería
pues si de regresarse al gobierno, a los dañados, que fueron en este caso el Infonavit. De hecho, los contribuyentes del Infonavit. Exactamente, los contribuyentes del Infonavit. Y finalmente revela pues la relación de este gobierno con los empresarios, a quienes convoca a una cena en la que los obliga a comprar cachitos. ¿Quién le va a decir que no al presidente? No, es que Nadie. Un poquito de historia, porque estamos en un contexto muy ahistórico y ojalá hubiéramos aprendido de las lecciones del pasado. ¿Qué hizo Carlos Salinas con los empresarios? Los convocó a una cena y a cada quien le pidió que donara $25 millones para la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio. Sí. Ahí lo que sucedió es que uno o dos salieron. Sí. Al final convocaron a los medios o filtraron a los medios lo que estaba sucediendo, que era una simple y llana extorsión. Bueno, entonces, aquí lo están haciendo de manera abierta y el pase de charola es de $1 millón, más o menos, no de 25, ahora de 100. Ok, ¿no? Pero está bien que los empresarios que han sido extractivos, rapaces, privilegios, no todos, pero muchos de ellos y muchos de los convocados. Sí. Está bien que el gobierno empiece a ponerles límites, a cambiar las reglas, pero no de esta manera. No. O sea, a mí que me hubiera encantado que hubiera citado a los 100 empresarios y les hubiera dicho, pues ¿saben qué? Ahí va una reforma fiscal y una reforma que incluya impuesto a las herencias y un impuesto a las ganancias en el mercado accionario. Pero ¿qué ocurre? Los 100 empresarios, con tal de que les toque algo y se perpetúe el capitalismo de cuates discrecional, se quedan callados. En lugar de decir, sí colaboramos, sí le entramos, pero a un modelo económico con reglas claras, con reglas transparentes, con piso parejo para todos. Entonces, creo que el avión, toda la historia del avión revela estas cosas que son políticamente poderosas, pero al final del día revelan a un gobierno que toma decisiones de una manera alarmante. Y concluyo. Sí. A mí me ofendió profundamente como feminista y como mujer que el presidente en la mañanera hubiera dicho que los feminicidios distraen de la rifa de la... Perdón, pero gobierno 1.0, inteligencia emocional 1.0, feminismo 1.0, empatía 1.0. Tú no te pones a rifar un avión el día que sale a la luz uno de los feminicidios más crueles que ha ocurrido en este país, y en la misma semana en la que tu fiscal dice que el feminicidio debe ser reclasificado como simple homicidio. Entonces, todo eso le produce, un amargo sabor de boca, aún recalcando el hecho de que nunca debimos haber tenido un avión así, nunca debimos haber contribuido con nuestros impuestos a un avión así. Una pésima decisión de Peña Nieto, lástima que no hubo resistencia social en ese momento. El presidente hace un buen diagnóstico de la república mafiosa y de privilegios, pero la solución no es la adecuada. Bueno, dice Denise que bajo protesta estamos haciendo Okay. Muy bien. Ay, no era. Ahí está. Denise Dreiser. ¿De qué habla? De manera general. Sobre la falta de conciencia en la venta del avión presidencial, que para ella es un distractor, ya que el gobierno de la 4T pudiera estar viendo otros temas como salud, Pemex y otras cuestiones, y ella se siente ofendida por lo de lo que dijo el presidente sobre las feministas. Bueno, no dijo de las feministas en sí, pero dijo que el caso de las feministas es un distractor para la venta del avión. Se sintió muy ofendida por esa cuestión. Importantes. Ahí está. Déjenlo.
Denise Dreiser, es un distractor la venta, ya que hay temas más importantes y revela un gobierno que toma decisiones alarmantes, ¿no? Creo que eso de manera muy general. Vamos ahora con el otro que creo que primero habla Mario, primero habla este y luego ya Pablo Macluf. Bueno, vamos al siguiente. Debatiendo este tema. Yo creo que sí es una cortina de humo, pero sí también, como dijo Denise, después de su comentario, hay muchos temas involucrados en esto, Mario. Muchos temas. Así es. También, o sea, sí te dice muchas cosas. Tiendo a pensar también que es un no tema, pero sí tiene un lado importante. Claro. Como distractor uno, pero no tanto como el lado simbólico del que hablamos hace un mes. Sí. Hace un mes tuvimos esta mesa, me parece que Denise esa vez no nos pudo acompañar. Todavía no anunciaba que se iba a rifar. Nada más venía de regreso el avión y ahí discutimos el poder simbólico que ese avión había tenido, quizá incluso en la popularidad presente del presidente. Yo, después de ver la noticia de la rifa, me quedé pasmado, un poco emocionado de decir, el país estaba como feliz con la noticia, pensando que iba a ser lleno de memes, se dominó la conversación pública. Cuando sí iban a rifar el avión. Sí iban a rifar el avión, antes de esta noticia de la no rifa del avión, que a mí me tiene profundamente desilusionado por las dos siguientes razones. A ver. La primera es porque yo creo porque querías comprar cachito y ganarte uno, porque el avión. me quería ganar el avión, obviamente, como muchos mexicanos teníamos la esperanza puesta ahí. Pero creo que transita fatalmente de contestar un símbolo poderoso que era el faraonismo con un stunt que sí tenía la posibilidad de tener un impacto simbólico en que los mexicanos jamás volvieran a esperar políticos que aceptaran los lujos que habían tenido los políticos del pasado. Y al no rifarlo y hacer como un melate común y corriente, para financiarse. No es común y corriente. Bueno, eso como unos premios un poco más grandes. No, pero a quien le están pasando el cuerno es a los empresarios. Sí, además. No. Bueno, a instituciones públicas. Y a la gente que compre un cachito, porque ya se había pagado ese avión antes. Sí. Pero creo que se transita, o sea, pierde algo del poder que ya tenía el símbolo. Y me choca porque la otra gran estrategia que ha usado el gobierno, que es la cartilla moral, para tratar de promover esta revolución moral que va a acompañar la transición política a un supuesto nuevo régimen, yo creo que es una cartilla profundamente inútil en el sentido de transformar la moral pública, porque es un catecismo secular, escrito por el gran Alfonso Reyes, pero a fin de cuentas un catecismo secular medio conservador en el sentido de promover valores que ya existen en las nociones como los valores aceptables. Judeo-cristiano. Sí, entonces polemiza poco con los comportamientos que hoy son problemáticos. En cambio, lo del avión polemizaba mejor. La cartilla moral no va a producir una revolución moral. Este tipo de como stunts simbólicos cargados de contestar comportamientos de inmoralidad en los políticos, entonces me desilusiona. Y el segundo argumento es que creo que hace un mal uso de la idea del azar, de las tómbolas, para apuntalar a la vida política democrática. Como si lo hacían, por ejemplo, la tómbola que usó Morena, aquella en el pasado, para designar algunos de sus candidaturas de pluris, que es una idea muy interesante de la que ahorita puedo hablar más si quieren, pero creo que realmente esta idea de rifarlo para el pueblo y que el pueblo participe de como desdorar la presidencia imperial, es una idea del uso del azar que se queda corta para las necesidades que tiene la democracia de sí apostar por mecanismos nuevos que le den nueva vitalidad a la democracia que está anquilosada, no solo en México, sino en muchos países donde ya se intenta hacer este tipo de loterías para candidaturas, para representar. En Irlanda hubo un ejercicio hace unos años muy interesante de un ejercicio de discusión de temas constitucionales en el que hubo representantes electos y también de tómbola. Y entre todos tuvieron las conversaciones. Es una idea de Elster, del politólogo Elster, ¿no? De hecho, hay un artículo y un libro que recomiendo ampliamente, uno de ellos de un miembro notable de la Fronda Liberal Mexicana, que es José Antonio Aguilar. Correcto. En Nexos hace unos años publicó una defensa de la tómbola de Morena. Sí. Ese egregio liberal al que le enviamos muchos saludos. De los pocos que quedamos. Y rastreaba muy bien como la utilidad de la antigüedad y cómo la idea de esta como profesionalización de la política democrática representativa terminó por echar al traste en el siglo XVIII todos estos mecanismos de rifa. Y yo creo que esta idea del avión y este tipo de tómbola podría estar mejor aprovechada y me desilusiona un poco ver un partido que ya estaba intentando formas de loterías mucho más interesantes para activar y reactivar la democracia, involucrar más gente,
ponerle un freno a las oligarquías con mecanismos de este tipo, con una idea de democratización popular en el buen sentido, que en esto no la veo. Y ahora menos, que ya ni hay avión. Bueno, y con la participación esto de los 100 empresarios, ¿no? Sí. Pablo. Bueno. Okay. Muy bien. ¿De qué habló Mario? ¿Qué sería? ¿Les ayuda? Él argumenta sobre dos razones principales sobre lo de la rifa. Habla sobre que está decepcionado del gobierno sobre el faraonismo, algo así. Sobre lo del avión. Sí. Y la moralidad pública del gobierno conservador que dice. Esa sería la primera razón. Y el otro que el mal uso del juego de azar para decidir la rifa del avión y pues que lo rifara al público, al pueblo, pues. Que es como que es lo que no está en desacuerdo sobre este gobierno. Bueno, lo voy a dejar así como muy concreto para poder continuar. La moralidad del gobierno y el mal uso del azar. Y vamos por el último, que no lo vamos a llevar todo, o sea, vamos a ver lo de McLuff y la conclusión que llegan todos para poder terminar estas dos últimas. Un embrollo kafkiano, ¿no? Ya una maraña de ocurrencias que revela más el talante surrealista del régimen que lo significativo que pudiera ser el avión. En el programa pasado decíamos, pues el avión representaba 0.001% del presupuesto, aunque era un símbolo muy poderoso. Es un símbolo. Es un símbolo muy poderoso, pero ahora fue ascendido a tema prioritario nacional, incluso por encima de algo tan grave como los feminicidios, sí, ¿no? Correcto. Bueno, a mí lo que más me preocupa es que en este cantinfleo se viole la ley. En efecto, está primero que nada el juicio restauratorio al CONACYT, de donde se tomaron los recursos, que según la Ley Federal del Trabajo, según el artículo 344, ese dinero pertenece al Infonavit. Y sí, el argumento del gobierno es que se puede usar bajo la extinción de dominio, pero el artículo dice que no. Los bienes de los trabajadores son... ¿Te refieres a los 2,000 millones que entregó a Gertz al presidente? Sí. Para la rifa. Exacto, son inembargables. En segundo lugar, hay un adeudo que queda pendiente porque quien originalmente presta el dinero a Sedena es Banobras. Y Sedena no le ha pagado a Banobras. Y Banobras todavía tiene esa deuda porque el avión es arrendado, no es propiedad del gobierno. Aquí se dilucidan dos cosas, entonces, además de todo lo que dijo Denise. Yo creo que Banobras sí ha pagado... Parte, la mitad, creo. Sí, a Boeing, ¿no? Sí, creo que sí. Dos cosas. Uno, es evidente que el gobierno no sabe de dónde sacar recursos. También decíamos en el programa anterior que Moody's ya recortó la proyección del crecimiento económico para este año a 1.0, en el mejor de los casos. Y eso pone en riesgo la calificación de la deuda soberana porque a menor crecimiento, menor recaudación, lo cual pone en duda la capacidad del gobierno de pagar sus obligaciones. Y este tipo de cosas creo que dan señales de que el gobierno no sabe de dónde sacar dinero y tiene una reticencia a hacer una reforma fiscal que todo mundo ha sugerido y que cualquier gobierno de izquierda haría, ¿no? Bueno, y recurre a los sorteos que, como se sabe desde el siglo, un economista inglés, yo el otro día lo estaba citando, decía que las loterías son el impuesto de los tontos, pues porque es el único que se paga voluntariamente. Exactamente. ¿No? Y ahí ve el segundo, y es el caso de los empresarios. Creo que sí se dilucida un uso patrimonialista del ejercicio del poder. El patrimonialismo es cuando los bienes públicos son tratados como propiedad del gobernante. Y esto lo podemos señalar desde Peña, si quieren. Sí. Bueno, una aclaración. El avión lo mandó pedir Calderón, sí, se lo dejó a Peña. Y algo que es muy importante decir también, Peña Nieto pidió a Sedena mandar a hacer una consultoría sobre si era conveniente vender el avión a la empresa Ascend.
¿Para qué? ¿Venderlo? Venderlo. Antes Sí. de Antes, usarlo. Sí, antes de usarlo. Y la empresa Ascend recomendó que no era conveniente porque era era muy engorroso venderlo, podría salir más caro, tenía que hacer una serie de adecuaciones ¿no? muy costosas, y que lo mejor en costo-beneficio era quedarse con el avión. Y el gobierno de Peña Nieto decidió quedarse con el avión. Ahora sí sabemos que hubo muchas modificaciones. No solamente modificaciones, sino abuso. Pero otra cosa importante. Abuso, ¿no? Sí, exacto. A ver. De quién volaba ahí, ¿no? Vamos a conceder que durante todo el sexenio anterior, los funcionarios también hacían uso patrimonialista de los bienes públicos. O sea, usaban helicópteros, usaban... Pero hay que dejar claro que el avión es un activo del Estado. Pasó de Calderón a Peña. Peña se lo dejó a López Obrador y López Obrador se lo podía dejar al siguiente. No se lo podría. Se lo va a dejar porque, bueno, como vemos, no lo va a vender, ¿eh? Pero está usando un avión de forma patrimonialista, como si fuera suyo. No, bueno, lo está usando para hacerse popular, Pablo. Ahí está. Y le ha sido, y lo platicamos aquí, le ha sido benéfico. O sea, le ha sacado un jugo enorme a ese avión, ¿no? Sale ganando. Sí. Bueno, nos queda 1 minuto cada uno, porque nos hemos explayado mucho. 1 minuto cada uno de conclusiones. Denise. Nuevamente bajo protesta discuto el tema del avión. A pesar de todo esto que hemos discutido, el presidente sigue siendo inmensamente popular. Sí. Y reflexionaba yo sobre esto, y tiene que ver con eso que sus voceadores nos dicen con frecuencia, es que esta es una nueva forma de hacer política. Ustedes no entienden lo que está ocurriendo. Y en cierta manera tienen razón. Es la política del acercamiento con la gente, el gobierno que sí consulta, que sí involucra, que quiere hacer a la población partícipe de las grandes decisiones del gobierno y que la población se manifieste contra la política de privilegios y el patrimonialismo del pasado, etcétera. Y yo creo que López Obrador pensaba que esto podría ser como la gente llevando las gallinas y los pollos para ayudar a Cárdenas después de la expropiación petrolera. Se lo imaginaba así. Y en esta política del reconocimiento y de la redignificación, el avión sirve. Tú recomendabas un artículo, yo recomiendo el último libro de Francis Fukuyama, que se llama precisamente Identidad, la política del resentimiento y la dignidad. ¿Qué hace el presidente cuando va a la mañanera y habla como habla y ofrece los cachitos y cada quien lo va a comprar y demás? Es hablarle a su base, es darle esa dignidad que una parte de la población pensaba no tener ante élites tecnocráticas, lejanas, privilegiadas, que usaron ese avión y lo compraron haciendo política de forma elitista y excluyente. No estoy diciendo que el presidente haya manejado esto bien, al contrario, mi primer comentario fue muy crítico, pero creo que tras de lo del avión hay este esfuerzo mal hecho, como lo ha señalado Mario, y por eso, a pesar de todo lo que discutimos semanalmente en esta mesa, el presidente sigue reteniendo el apoyo muy significativo de gran parte de la población. Es un genio comunicativo, yo lo sigo diciendo. Mario. Sí, bueno, creo que también llevándolo a una reflexión un poco más amplia que el puro avión, el no tema de la no rifa del no avión. Qué tristeza que se arrepienta el presidente y nos rife el avión, pero bueno, parece que ya no va a ser así. Entonces, porque no va a ser así, yo creo que esta reflexión amplia es la importante, justamente. Está bien pensar que se necesita una comunicación más directa con más gente, una forma de relación entre gobernantes y gobernados que tenga formas innovadoras, incluyendo mecanismos de loterías, pero otras muchas también comunicativas, etcétera. Solo que estas no necesariamente son. Sí estoy convencido de que hay una fatiga democrática, no solo en México, sino en el mundo, que los partidos políticos son lejanos. Las instituciones. Las instituciones sí producen estas castas de como profesionistas de la política, profesionales que dominan el poder durante décadas. Y sí tienen que cortarse esos vínculos, involucrar más gente en experimentos que funcionen de mejor manera. Creo que Morena en el pasado ha demostrado que tiene visos de poder
llegar a hacer algo así en este como populismo antioligarquías de la democracia representativa, por ponerlo de alguna manera, sí tiene visos de poder innovar. Esta no es la manera. Estuvo así de cerca y ese avión se fue en picada. Pablo. Es muy interesante lo que pregunta Denise. ¿Por qué hay tanta aceptación ante un asunto patentemente ridículo, no? Y me topé con un joven politólogo de la Universidad Autónoma de Querétaro que se llama Israel Covarrubias, muy brillante, que tiene una serie de ensayitos. Y uno de ellos analiza el nuevo populismo, el populismo a la Trump o a López Obrador, y dice, ¿por qué esta aceptación? Dice, pues es que la fantasía del populismo actual radica en que la mentira sistemática se vuelve familiar. O sea, la gente la acepta con base en que es su estilo, se espera de alguien como él. Y terminan aceptando nada más a ese personaje. Se ha preguntado muchas veces si hubieran funcionarios del gobierno pasado u otro presidente dicho algo semejante, estaría afuera. Sí, ¿Por qué tiene este teflón López Obrador? Y justamente es eso, se vuelve familiar, empieza a normalizarse y empieza a aceptarse como parte de él, de su idiosincrasia. Pero muchas veces hasta el nivel de la chusma, ¿no? Claro, por ya supuesto. Del relajo, de los memes, No. Él mismo se ríe, ¿no? Por cierto, se le hace muy simpático, ¿no? O de decir fuchicaca. Exactamente. Pero esa parte yo la veo todavía como un más no tema. Sí. Esa como casualidad, es parte del genio hablar, comunicativo. hacer bromas, no creo que sea un problema. No, es un genio, es parte del genio comunicativo, pero lo que sí es un problema es que un pueblo acepte estos dislates. Imagínate que Calderón hubiera dicho fuchicaca, o sea, lo que hubieran dicho la oposición en ese momento, ¿no? Bueno, ese es el punto de Pablo. Exactamente. Sí, no, chachalacas era... Tepocatas y víboras. No, prietas. ese es Fox. Fox, bueno, pero había que se parece mucho en eso. En el lenguaje de nuestros Bueno, ya presidentes. nos tenemos que ir, como siempre, un placer, un privilegio debatir con ustedes. Pablo, Mario, Denise, Placer. muchas gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa, viene Ciro Murayama. Ok. Bueno, ya las últimas preguntas se las dejo a ustedes. Lo que dijo McLuff, nomás completarían eso y a qué conclusión llegan, ¿no? De esto de que es un genio comunicativo, que está haciendo una nueva política que se llama la política del acercamiento, etcétera. Y por último, pues estas dos sí quedan completamente hacia ustedes. ¿Piensan que el tema es adecuado e importante para tratar? Sí, no y por qué. Y a partir de ya lo que escucharon, pues, ¿qué opinión tienen sobre el tema que se habló? Si completarían, pues, esas preguntas y, pues, guardan y suben a plataforma. ¿De acuerdo? Y, bueno, dudas que tengan, chicos. ¿Dudas? No. Ok. No, maestra. Muy bien, los voy a dejar libres. Como tengo la grabación, pues ya ahí en la grabación reviso quiénes son los que entraron a clase para poder pasarles lista. Ya hice aquí para que quede grabado esto. y pues bueno, los veo la próxima semana. Ahorita sí nos extendimos, vean, faltan 2 minutos para las 10 para empezar la siguiente clase. Porque pues hicimos ya las 2 actividades, como quien dice. Entonces, lo bueno es que van a estar un poquito más relajados ya esta semana. Lo único, no se les olvide realizar su examen, ¿de acuerdo? Entonces, pueden ser libres, chicos. Gracias, maestra. Nos vemos la próxima. Adiós, nos vemos. Bye, bye. Gracias, maestra. Buen Adiós, día. Lupita, nos vemos.